¿Qué tal, amigos? Desde Convergencia, Peronicemos Comunidad, hoy vamos a desarrollar el conversatorio de Túpac Amaru, la primera gesta heroica en Hispanoamérica. Tenemos un gran expositor a este conversatorio, Yuri Montes, docente. Yuri, por favor, preséntate e inicia la conferencia. Muy buenas noches a todos y todas. Gracias por esta oportunidad. Bueno, soy Yuri Montes Rojas, soy docente de la Universidad Nacional de Educación Enrique Muivay La Cantuta, director ejecutivo del colectivo Educación en Sociedad. Es un grupo de jóvenes educadores, intelectuales de diversas áreas de las ciencias sociales, que estamos muy preocupados por lo que acontece con respecto a las políticas públicas en educación en nuestro país. Consideramos, por ejemplo, que la situación actual que está atravesando la educación peruana obedece a políticas equivocadas desde la década de los 80, donde se ha pasado, por ejemplo, de las asignaturas a áreas, invisibilizándose muchos contenidos que consideramos prioritarios. Por ejemplo, la filosofía como curso, la economía política, la geopolítica, entre otros, que actualmente ya pues están casi fenecidos en lo que se refiere a la currícula actual de EBR, Educación Básica Regular. Y además, la historia del Perú, como se está enseñando actualmente, obedece, desde nuestro punto de vista, a una intencionalidad de olvido histórico. Se pretende que las nuevas generaciones no tomen conciencia de su herencia cultural, de su herencia histórica y sobre todo de sus héroes nacionales. Es muy penoso que este año el gobierno actual haya puesto en evidencia esta tendencia negativa de crear identidad peruana al haber hecho una cuestión aberrante el día 8 de octubre. Ustedes recordarán, queridos ciudadanos, que todos los 8 de octubre celebramos la gesta de Miguel Grau Seminario, el peruano del milenio. Sin embargo, a nuestro estimado presidente, que ahora está siendo fuertemente cuestionado, el señor Vizcarra, se le ocurrió, en su gran sabiduría, junto con sus ministros y ministras, que ese día sea laborable. Que el 8 de octubre, un día de fiesta nacional, donde recordamos a este insigne peruano, el Caballero de los Mares, sea como un día normal. En los colegios antes se celebraba, yo recuerdo, el tema de, se homenajeaba con poesías, con representaciones teatrales, los gestos de humanidad que dio Miguel Grau, por ejemplo, el 8 de octubre. Y en esta vergonzosa situación, nosotros, desde el Colectivo de Educación de Sociedad y también desde la Universidad Nacional de Educación, creímos conveniente no olvidar a un gran peruano, ¿no? A un precursor de la independencia autóctona del Perú, del Tahuantinsuyo, ¿no? Que es el insigne José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II. Por eso es el motivo de este conversatorio. Consideramos que es de vital importancia que las nuevas generaciones sepan, por ejemplo, que se está haciendo una campaña muy sutil de olvido histórico de este personaje. Se nos ha dicho hasta el hartazgo que es la rebelión de Túpac Amaru. Y nosotros venimos a decirles ahora que no se trató de una rebelión, sino de una revolución social y política, con todas sus letras y en mayúsculas. Una revolución social. La primera en todos los reinos de ultramar de España, que fue combatida a sangre y fuego por los españoles y muy temida por los chapetones. Por ello es que fueron tan sanguinarios a la hora de dar
un castigo ejemplar a Túpac Amaru por haber osado levantar la cabeza y la dignidad de todo un pueblo. Por ello, creemos y sostenemos que es de vital importancia recuperar a este personaje histórico que está olvidado y que está pasando, como se dice, por aguas tibias. Nos tiene entretenidos en la televisión embrutecedora con cosas nimias. Por ejemplo, el día de ayer ustedes habrán visto que fue cobertura nacional la sentencia que dio el TC, el Tribunal Constitucional, con respecto al pedido del señor Óscar Ugarteche y su pareja para que convalidaran su matrimonio que acaeció en México, acá en el Perú. Más allá de cualquier cuestión más personal, creemos que hay situaciones mucho más importantes que deben ser tocadas, ¿no?, en los noticiarios locales. Pero bien, así están las cosas. ¿Por qué decimos que fue una revolución y no solamente una rebelión? Desde la década del 80, la bibliografía que ustedes pueden recuperar, que pueden ustedes consultar, sobre todo los textos escolares, es notorio la tendencia sistemática de decir rebelión, 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 de Túpac Amaru. Para nada se menciona como revolución. Investigando nosotros con los colegas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad, historiadores de carrera, le decíamos, ¿cuál es la diferencia conceptual entre una revolución y una rebelión? Para entrar por ahí. Y de lo que ellos nos han manifestado, la rebelión, que puede ser cruenta, o sea, con actos de guerra, no va a la raíz misma del asunto, no es una cuestión radical, sino muchas rebeliones lo que buscan es una reforma, una transformación parcial. En cambio, lo que planteaba Túpac Amaru con su revolución era un cambio radical. No quería que esto sea un virreinato, sino quería que fuera una república de indios y criollos. Quería que hubiera igualdad. Quería, por ejemplo, fue un adelantado a su tiempo al hacer una proclama donde se liberaba a los negros de la esclavitud. Se adelantó a Lincoln, se adelantó a Castilla, ¿no? En la proclama, en el bando que hicieron en Lampa, así lo establecía. Este solo hecho nos puede dar notación de que lo que planteaba José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru, no solo afectaba a la cuestión económica y política de los dominios españoles de ultramar, sino que también iba a la transformación social, a la unidad de los hombres como iguales. Por otro lado, Túpac Amaru, cuando hizo su alzamiento en armas, en sus bandos, él establecía como Inca rey, para ser más exacto. De esta forma, él quería cortar los lazos que nos unían a España de forma dependiente. Por eso es que cuando ya es derrotado por una traición la revolución tucamarista, vamos a ver que los posteriores libertadores, sobre todo del sur en Argentina, como San Martín y ese grupo de criollos, dentro de sus planteamientos políticos, era constituir una gran república, una monarquía con una república, donde el que regía tenía que ser un descendiente del último inca justiciado en el Cusco, que era Túpac Amaru. Por eso es que era el temor de los españoles, por eso fue la hazaña con la cual ajusticiaron a Túpac Amaru en la plaza del Cusco. Querían desmembrarlo. Ustedes recordarán cómo fue toda esta situación tan salvaje y brutal de un pueblo católico, de un reino católico, donde sus reyes se hacían llamar los reyes católicos, donde no demostraron pues la piedad cristiana, que se decía y esperaba de un rey católico.
No con esto quiero atacar a la Iglesia Católica, sino a sus majestades, que inclusive patrocinaban la esclavitud. En el video, en la película que hiciera hace buen tiempo ya un gran amigo, una película que recomiendo ver a todos ustedes, Tupac Amaru, ¿no? Con el apoyo de los cineastas cubanos, Fico hizo una película que lamentablemente este gobierno y este Ministerio de Cultura, en vez de galardonarla y darle su sitial, no solo por el tema, sino sobre todo por la realización, que es de primera, prefirió darle esto a un ilustre desconocido extranjero, con una película, con una temática que vamos a decir así, muy pero muy debajo de lo que Tupac Amaru representaba. Película Tupac Amaru, Fico García, cineasta Fico García. No crean ustedes que con la conquista española, porque esa es una invasión española, la conquista española, el pueblo peruano estuvo sumiso. Para nada. Siempre han habido rebeliones anteriores a la gran revolución de Tupac Amaru. Tenemos, por ejemplo, la rebelión de Juan Santos Atahualpa, otro ilustre cacique indígena que, harto de la explotación, levanta su voz y moviliza a sus hombres y mujeres para poder liberarse del yugo español, ¿no? Este antecedente que estamos mencionando de Juan Santos Atahualpa, por ejemplo, ¿Cuál es ahí? ¿La de Fico García hay alguna? se proclamó sucesor del último gobernante del Tahuantinsuyo. Se dio más o menos en el 1742, o sea, mucho antes de la gesta de Tupac Amaru, que fue en 1780. Se dio en la selva central del Perú, ¿ya? Más o menos en la selva en Tarma, y se expandió por todo el territorio de la sierra peruana, departamentos actuales de Junín. Ahorita no lo pongo. Juan Santos Atahualpa estuvo conformado por los Campas, una etnia amazónica propia de nuestro país, de gran pajonal, que está también en Perené, en Cerro de la Sal, ¿no? Y estaban en misiones religiosas. Sí, seguro que sí. Ustedes recordarán que Tupac Amaru, por el linaje que él tenía, recibió educación jesuítica en Cusco. La expulsión de los jesuitas antes de la revolución de Tupac Amaru fue un síntoma de los tiempos por los cuales el gobernante español sentía una gran animadversión hacia la orden de los jesuitas. No solo porque eran libres pensadores, sino porque ellos tenían la primacía primero del Papa y luego la del Rey. A los reyes absolutistas. Y además, que como siempre estaban en quiebra los reyes españoles, le echaron ojo a las grandes posesiones territoriales, a las haciendas, a los obrajes que tenía la Compañía de Jesús. Esos fueron los reales motivos por los cuales fueron expulsados del suelo peruano, del suelo del virreinato de Perú. Sin embargo, la simiente de las ideas liberales, la simiente filosófica que habían dejado en los estudiantes, quitó el velo de los ojos de sus estudiantes, como Tupac Amaru y otros más, para poder de esta forma luchar contra el dominio español. Entonces, nuestro querido Tupac Amaru, ¿cuándo ha sido reivindicado? La historiografía criolla lo tuvo como un personaje histórico de segunda. Solamente en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, en el tiempo de Velasco, se tomó la imagen de Tupac Amaru para ser el símbolo de esta revolución que intentó las Fuerzas Armadas en ese tiempo. Inclusive se creó, y hasta ahora pervive, el Salón Tupac Amaru, que está en el Palacio de Gobierno.
donde preside ese ambiente una gran pintura de ese insigne peruano. Tupac Amaru comienza su gesta un 4 de noviembre, como el día de hoy, ¿no? Tomando preso a un representante, a un corregidor. ¿Quiénes eran estos corregidores? Pues eran representantes del rey de una determinada circunscripción territorial para coordinar con ese señor rey, ¿no? Hacer cumplir las leyes. Y las famosas reformas borbónicas que fueron instauradas por la nueva dinastía gobernante en España agudizaron las contradicciones internas de la sociedad virreinal, de tal suerte que comenzó a esquilmar no solo a los indios que ya seguían siendo explotados, sino también a la clase media, a los criollos y también a los indios nobles, como Tupac Amaru. Este exceso y este abuso en cuanto a los impuestos que gravaban la vida ya de por sí sufrida de los indios, fue lo que colmó el vaso de agua y revolucionó la conciencia de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, su fiel compañera, para alzar las armas, tomar las armas y tomar prisionero a este corregidor, el cual fue posteriormente ejecutado, ¿no? En una plaza de un pueblo que era parte de los territorios que dominaba Tupac Amaru como Curaca. El descontento social que hemos manifestado se ha dado continuamente en todo el territorio del virreinato. No crean ustedes, como hemos dicho, que era todo paz y tranquilidad. Para nada. Había siempre conatos de rebeliones, ¿no? Se han contado más de 100 antes de la gesta de Tupac Amaru. A partir de las reformas borbónicas, el descontento popular llegó a un clímax donde necesitaban un líder. Y ese líder, justamente el que se atrevió a dar el paso, fue el descendiente de los incas, que tomó el nombre de Tupac Amaru II. Tupac Amaru I fue el último representante de la dinastía de los incas Vilcabamba, ajusticiado, creyendo una vez más en las palabras, en los cantos de sirena de los españoles, fue mansamente llevado y ejecutado en la Plaza de Armas del Cusco. ¿Por qué también fue una revolución? También por el impacto territorial, o sea, se sintió este grito libertador en todo el subcontinente sudamericano, desde las pampas argentinas hasta Colombia. Los indios, ¿no? Los mulatos, escucharon y hablaron de este Inca Rey, que se atrevía a defenderlos frente a la explotación de los españoles, y se sumaban a la causa de este hombre y arriesgaban sus vidas para poder, junto con él, liberarse del yugo español. Las acciones, los sectores comprometidos, habían criollos, habían españoles, libres pensadores, los indios, los mulatos, los negros esclavos, que fueron liberados también por Tupac Amaru a partir del bando que dieron en Lampa. Todos ellos, un ejército variopinto que tomaron las armas para poder decir no más al imperio español, el imperio más grande en ese tiempo. Aún en esos tiempos, los ingleses recién estaban formando su poderío para más adelante avasallar al imperio español. En este movimiento revolucionario se definen dos fases principales. La primera fue la denominada fase cusqueña, o quechua, si se quiere, dirigida por el propio Gabriel Tupac Amaru, ¿no?
cacique de Pampamarca, Tungazuca y Surimana. Él va a nacer en Surimana. Hasta ahora se conserva la casa donde él nació, donde él vivió su primera infancia. La segunda fase se inició con la captura del caudillo, o sea, con Tupac Amaru, cuando fue traicionado y fue llevado esposado, fue torturado en las cárceles españolas y finalmente ejecutado brutalmente. En esta segunda etapa fue conducida por familiares del rebelde, los que escaparon, y luego movimiento en el Alto Perú. En el Alto Perú, lo que ahora es Bolivia, era en ese tiempo el Alto Perú, Puno también, que fue encabezada por un aymara, por Julián Apaza, más conocido como Tupac Katari. Es decir, la revolución de Tupac Amaru no termina y no muere con el caudillo, con Tupac Amaru, sino que continúa unos años más a cargo de Tupac Katari. ¿Tupac Amaru tuvo aliados criollos? Sí. Algunos historiadores afirman que el obispo del Cusco, en un inicio, favoreció la causa de Tupac Amaru. Sin embargo, en el proceso de la guerra, a causa de la gran victoria de Sangarara, donde se quemó una iglesia, donde ahí se fueron a refugiar los españoles, donde ahí, lo que no se dice es que ahí estaba el fortín, ahí estaba la pólvora, que los españoles habían llevado para sus cañones, y fortuitamente se incendia, y obviamente, como es un polvorín, explota. Y mueren todos los líderes del ejército español en ese lugar, dentro de una iglesia. Esto va a hacer que el obispo de Cusco, que inicialmente favoreció la causa tupacamarista, para deslindar con él, lo excomulga. En ese tiempo ustedes recordarán que la excomunión tenía un gran peso ideológico y muchas personas de buen vivir se apartaron de la causa revolucionaria porque decían, contra el rey se puede luchar, pero contra Dios no. Es importante entonces cómo esta excomunión debilita grandemente ideológicamente ante los indios. Era una lucha entre las huacas y Jesucristo. Después de esto, la población campesina fue la que apoyó masivamente la revolución tupacamarista, ¿no? En el Alto Perú, este fenómeno se dio con mayor pronunciamiento. En esta segunda etapa va a haber una radicalización, donde ya va a cometerse algunos excesos, por así decirlo, y van a ajusticiar a aquellos criollos traidores y también a aquellos regentes españoles abusivos que cometían una serie de exacciones contra la población indefensa de los pueblos originarios. El 4 de noviembre, como dijimos, como un día como hoy, pero en 1780, Tupac Amaru capturó al corregidor de la provincia de Tinta, donde Tupac Amaru, dentro de la provincia de Tinta, tenía esos 3 pueblos, al infame Antonio de Arriaga. Este hombre, este funcionario español, haciendo uso y abuso del poder asignado, les vendía obligatoriamente especies que los indios no necesitaban, sobre todo ropa suntuosa, a un precio sobrevaluado. Y como no podían pagar, los hacían trabajar para hacer el pago de esos bienes que ellos no querían comprar, pero estaban obligados a comprar por el corregidor. Lo obligó a entregarle dinero una vez capturado, porque ustedes saben que las revoluciones necesitan recursos económicos, armas y bestias de carga de su tesorería, ¿no? Fueron a Tinta, y en Tinta está la casa del corregidor, y ahí tenían sus dineros con una carta que había firmado Antonio de Arriaga. Además, presionaron a Antonio de Arriaga para que mandara una carta a Lima pidiendo armas y dinero.
lo obligó a firmar una convocatoria a los habitantes y caciques de la provincia a una reunión que se llevó a cabo en Quinta el 9 de noviembre, ¿no? Más adelante. Túpac Amaru condenó a Arriaga a muerte. Cuenta la historia como anécdota que Arriaga, teniendo ya la soga al cuello, se da maña para poder soltarse, liberarse, y va corriendo a la iglesia de Tinta a pedir el famoso asilo de Dios. Y cuando está en esas correrías, el Inca, Túpac Amaru, va a decir: si no hay asilo para un Inca, tampoco lo hay para un chapetón. Con esto quería deslindar del poder que tenía la Iglesia Católica sobre su movimiento, ¿no? Entonces es traído Arriaga a la fuerza y es colgado por su propio esclavo. Imagínense lo tiránico que habrá sido este hombre para que su propio esclavo, su hombre de confianza, por así decirlo, prefiera ejecutarlo. Con la muerte de Arriaga, Túpac Amaru suprime en un bando las alcabalas, las mitas y las aduanas. Sobre todo la mita era la más odiada de las exacciones que hacían los españoles con los indios. Las mitas, que en el tiempo del Imperio Incaico era parte de la cultura del trabajo comunal, fue tergiversada, fue violentada por los españoles, y consistía en la leva obligatoria de los jóvenes para ir a las minas, a morir en las minas de Potosí. Inicialmente por 6 meses. Pero esos 6 meses se convertían luego en 8, en 10, en un año, con una pésima alimentación, con un exceso de trabajo. Muchos indios morían dentro de las minas. Esto era el gobierno tiránico que tenían los españoles con los aborígenes peruanos, con los tahuantinsuyenses, los hijos del Tahuantinsuyo. Cuando se da la ejecución de Arriaga, también es un símbolo para decir que de aquí para adelante nada con España. Y este mensaje subliminal lo entendieron muy bien los españoles, motivo por el cual mandaron prestamente un primer ejército para apoyar y develar esta rebelión que decían ellos, porque ellos le decían así, rebelión, los españoles, lo tipificaban como una rebelión de una chusma que había osado atentar contra la vida de un funcionario español. Craso error. Desde Cusco va una misión, ¿no? Va una misión y se da pues la batalla de Sangarara con el resultado que se ha reseñado antes. La primera y única victoria que tiene Túpac Amaru y las fuerzas revolucionarias con el ejército del ejército español. La gran pregunta que debemos hacernos es ¿por qué es derrotado Túpac Amaru? La derrota no solo obedece a una cuestión de estrategia, sino que también hubieron caciques aborígenes que apoyaron la causa realista. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso más insigne de Mateo Pumacahua. Intrigado yo por esto, comencé a indagar por qué estos caciques, en vez de unirse a Túpac Amaru, a la gesta libertadora, prefieren pasarse al bando español. ¿Y por qué Pumacahua más adelante va a verse inmerso en una rebelión de criollos? Normalmente es cuando uno es joven, es incendiario, y cuando ya uno llega a una edad madura, es bombero, dice la anécdota. En el caso de Túpac Amaru, Pumacahua se portó de forma contraria. Cuando era joven y mozo y aguerrido, era realista. Y cuando ya llegó a su senectud, parece que vio la luz y se volvió patriota.
Algunos historiadores afirman que era porque uno correspondía al Hanan Cusco y otros correspondían al Urim Cusco. Esto, como te digo, es interesante. Esta dualidad que había ha marcado también parte de la historia del Tahuantinsuyo. Y sería muy interesante indagar qué de cierto hay en esta teoría que explicaría que por qué Mateo Pumacahua prefirió unirse a los realistas y no a Tupac Amaru en su gesta libertadora. Para el 16 de noviembre, la revolución se había generalizado rápidamente como reguero de pólvora. Tupac Amaru decretó la libertad de los esclavos ese 16 de noviembre de 1780, consiguiendo el apoyo de aquellos negros libertos. Del Cusco se envió pues esta expedición, ¿no?, punitiva para develar el movimiento revolucionario, ¿no? Fue en el pueblo de Sangarara, el 18 de noviembre de 1680, donde se enfrentan y donde es derrotado por primera vez el ejército español. Este hecho fue crucial, esta primera victoria, porque animó a las fuerzas revolucionarias a que este movimiento comenzara a expandirse no solo al Perú, sino que llegó hasta Argentina, por así decirlo. Demostró la fuerza de la revolución y que la dirigencia no estaba en capacidad real de manejar la situación. Creció tan rápido este movimiento revolucionario que sobrepasó las expectativas de Tupac Amaru, ¿no? Algunos historiadores hispanistas dicen que hubieron masacres de blancos, de mestizos y hasta indios, ¿no? En el libro de Walt Whitaker, que es uno de los últimos que se ha publicado, un norteamericano, un filo norteamericano, afirma esto, ¿no?, que hubieron matanzas de blancos, de mestizos y de indios inclusive, que eran proclives a la regencia española. Las fuerzas de la revolución fueron hacia la capital imperial para tomarla. Sin embargo, pese a los consejos de sus allegados, Micaela Bastida sobre todo, Tupac Amaru decide no tomar la ciudad. Primer gran error. No toma la ciudad porque en el Cusco estaban los aliados criollos de Tupac Amaru. Aquí viene la primera interrogante que algún día esperemos que se devele. Sabemos que Tupac Amaru tenía mucha cercanía con ciertas logias masónicas. No se puede afirmar categóricamente que él era masón, pero tenía cierta cercanía con muchos criollos y pensadores que sí eran masones. Algunos historiadores afirman que fueron los criollos de Cusco, los supuestos aliados de Tupac Amaru, que enviaron sendas cartas a pedirle que no tomara la ciudad del Cusco. Y desoyendo los consejos militares de Micaela Bastidas, que le decía que había que tomar el Cusco para asentar mayormente el golpe y hacer que más curacas, que más caciques se unieran a la causa, él prefirió no derramar más sangre. Recuerden ustedes que ya en ese tiempo Mateo Pumacahua estaba en el Cusco y en una guerra psicológica propuso a los chapetones que estaban en el Cusco para la defensa de la ciudad imperial que primero antes que fueran las fuerzas de línea del ejército español, fueran primero los indios. Obviamente los españoles se sentían ofendidos porque decían, ¿cómo un perro indio va a luchar delante antes que yo? La explicación que va a dar Mateo Pumacahua era que simplemente, como que Tupac Amaru es el Inca rey, él es el padre de todos nosotros, los indios, y un padre no puede matar a sus hijos. Y tenía razón. Tupac Amaru prefirió dejar el sitio de la ciudad del Cusco, ocasionando de esta forma su debacle, porque en la lucha ideológica estaba la lucha entre Cristo y las huacas. Y al no haber podido tomar la capital imperial, muchos indios aducían que había sido Cristo que venció a las huacas. El 9 de diciembre ocuparon Lampa
el 13 a Zángaro, ¿no? Y siguieron el movimiento creciendo por el Alto Perú. Ya para el mes de diciembre, a fines de diciembre, se había propagado su influencia por Arequipa, por Moquegua, por Tacna y Arica, ¿no? En el propio Cusco, nuevos lugares se incorporaban al bando insurgente. Por ejemplo, Calca, Pisac, Yucay, entre otros, Lares y Urubamba. A finales del 1781, ¿no? En marzo, las tropas de Areche, la expedición que Areche comanda, que viene de Lima, ¿no? Llega al Cusco y comenzaron ya a infligir las primeras derrotas al ejército revolucionario. En Yogyora, ¿no? Y en Mitamita fue vencida a las tropas revolucionarias por Mateo Pumacahua, por el brigadier Mateo Pumacahua. Su más acérrimo rival indígena. Finalmente, cuando las fuerzas revolucionarias estaban reagrupando después de estas derrotas, de su campamento, un 5 de abril, va a ser traicionado por su compadre y va a ser tomado prisionero. Él y 2 hijos suyos. Y sus hijos, 3 hijos, van a ser tomados prisioneros. Felizmente, Tupac Amaru ya había mandado a su primo Diego Cristóbal al Alto Perú para poder movilizar a las tropas de los campesinos que querían luchar con él, ¿no? Con él fueron capturados su sobrino Andrés, su cuñado Miguel y su hijo Mariano. Los prisioneros fueron sometidos a unas torturas terribles y indecibles, o sea, unas torturas que hoy pues escaparían todo el cuerpo y toda la conciencia cristiana de nuestra época, para que